Ahí. Por favor, vayan escribiendo sus datos en el chat, nombre y apellido y unidad operativa a la cual pertenecen. No se olviden de eso siempre. Entran y tienen que colocar su nombre y apellido y unidad operativa.
Bueno, vamos a dar inicio a nuestro curso. Hoy me van a disculpar un chiquitito porque estoy un poco enfermo, de que estoy empezando con una gripe. Bueno, ustedes son testigos, estuvimos esperando 10 minutos, ahora ya son 12 minutos, 87 personas, o sea que realmente no hay 100 personas conectadas, ¿se dan cuenta? Entonces, ustedes son testigos, esperemos que a partir de ahora los compañeros no se vuelvan a quejar porque no se pueden conectar. Muy bien. Vamos a dar inicio. Yo a partir de este momento voy a tratar de concentrarme en la charla. Así que si llego a ver un compañero que entra, de ingreso. Si no, paciencia, porque ya pasamos el tiempo de espera, que era 10 minutos. ¿Está bien? Bueno, vamos a dar inicio a nuestra clase porque tenemos mucho que dar. Vamos a ver si yo aguanto hoy, pero vamos a tratar de tener 3 sesiones porque tenemos que terminar esta unidad hoy. Bueno, dice la idea de negocio. Estuvimos hablando sobre la idea de negocios. Y justamente habíamos dicho 3 cosas principales, que la idea de negocios, en primer lugar, cómo es que se da, cómo es que surge. Si el emprendedor piensa de que la idea de negocio va a funcionar porque es algo que a él le gusta o es algo que, ¿cómo se dice? Es algo que va a surgir porque él le va a meter su mayor empeño, ¿verdad? En donde sea, por el negocio que está queriendo emprender, está en un error, ¿verdad? Porque realmente el negocio, para que funcione, ¿verdad? Tiene que en primer lugar, cubrir una necesidad del cliente. O sea, entonces, para que surja una idea de negocio, ¿sí? Para que funcione, se tienen que dar, ¿cómo se dice? Se tienen que dar 3 situaciones. En primer lugar, el emprendedor tiene que olvidarse de su idea de negocio. Así hemos dicho en la clase pasada. Se tiene que olvidar de su idea de negocio. En segundo lugar, es su negocio o lo que está queriendo emprender, tiene que poder cubrir la necesidad de un cliente. O sea, en pocas palabras, el, el emprendedor no tiene que salir a buscar clientes, ¿sí? No tiene que salir a buscar clientes. Es el cliente que tiene que buscar al producto, ¿verdad? Entonces, ¿eso por qué? Porque cubre una necesidad, ¿sí? Entonces, lo primero es olvidarse de la idea del negocio. Segundo, que el producto pueda cubrir una necesidad. Y lo tercero, que tiene que hacer conversaciones. ¿Conversaciones con quiénes? Con sus actores relacionados, ¿sí? Habíamos dicho todo eso. También habíamos dicho las ideas de negocios, de dónde pueden surgir, ¿sí? Ya hemos dicho de detectar una necesidad, de identificar una deficiencia, de detectar tendencias, detectar cambios en la sociedad, encontrar nuevas aplicaciones, viejos productos, aprovechar cambios científicos y tecnológicos. De ahí pueden surgir las ideas de negocios, ¿sí? Muy bien. Vamos a dar continuidad con nuestro tema, ¿sí? Nos habíamos quedado en los actores, ¿sí? Habíamos dicho, ¿sí? Que para poder emprender un negocio, nosotros tenemos que empezar a buscar, ¿sí? En primer lugar también con todos los que se relacionan
con el rubro con el que vamos a emprender, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son esas personas? Son los actores relacionados, así se les llama, ¿verdad? Esos actores relacionados entonces son toda persona, empresa o institución o inclusive, ¿sí? Las personas que están trabajando dentro de nuestra empresa que se relacionan a nuestro rubro, ¿verdad? O que forman parte del rubro en el que queremos emprender, ¿verdad? Los actores relacionados se pueden dividir en dos, actores externos e internos, ¿verdad? Los externos eran, ya habíamos dicho, toda persona, empresa, institución de afuera, ¿verdad? Que sea parte del rubro en el que queremos emprender. Y el interno es toda persona y actividad dentro del negocio, los que están dentro, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Cuando hablamos de actores relacionados, tenemos que hacernos 3 preguntitas, ¿sí? Y presten bien atención, gente, porque todos estos temas que vamos a desarrollar ahora son temas para desarrollar las tareas, ¿sí? Para desarrollar las revisiones y también son temas que van a dar en las clases presenciales. ¿Qué se hace en las clases presenciales? Van a practicar sobre estos temas, ¿sí? Van a practicar sobre estos temas en la primera clase. O sea, todas las clases van a practicar 1 hora, ¿verdad? 1 hora. En la primera clase van a dar íntegramente todo, práctica, práctica, práctica sobre las 3 primeras unidades, tengo entendido. Y después a partir de en la cuarta unidad también se alcanzan. Y a partir de la próxima, de la segunda sesión de presencial, 1 hora van a hacer prácticas de estos ejercicios o de las clases que vamos, de las unidades que vamos desarrollando. Y a continuación, ustedes van, a continuación ustedes van a hacer sus presentaciones, sus sesiones didácticas, ¿sí? Muy bien. Ellos le van a explicar bien y bien detalladamente todo de qué se va a tratar el trabajo que ustedes van a hacer, ¿verdad? Muy bien. Entonces, cuando hablamos de actores relacionados, tenemos que hacernos 3 preguntitas. ¿Quiénes resuelven el mismo problema que yo? Y esos son los competidores, ¿verdad? ¿A quiénes les resuelve un problema o necesidad mi producto? A los clientes. Y por último, ¿quiénes me resuelven el problema a mí? ¿Okay? Son los proveedores, que son los que me proveen de los insumos para que nosotros podamos hacer nuestro producto. Muy bien. Aquí vemos una tablita, por ejemplo, este es en el rubro de lo que es, puede ser taxis, ¿verdad? En el rubro taxi. Entonces, actores relacionados, ¿quiénes son? ¿Quiénes resuelven el mismo problema que yo? Los competidores, ¿verdad? ¿Quiénes están dentro de lo que es el rubro de lo que es el transporte, ¿verdad? Otros colectivos, las asociaciones de colectivos, los taxistas, motociclistas, vendedores de motos, chofer de Uber, ¿verdad? Conductores, vendedores de autos, ciclistas, vendedores de bicicletas y caminantes, ¿sí? ¿Quiénes resuelven el mismo problema? Entonces, los competidores. ¿Quiénes son? Los que venden lo mismo que yo. ¿Sabes? En este caso, el rubro es el tema transporte, ¿verdad? Después, ¿a quiénes les resuelve un problema o necesidad? Los clientes, ¿verdad? Comerciantes de tipo XX, ¿verdad? O sea, ¿a qué se refiere tipo XX? Por ejemplo, que tengan un rango de edad, si son los mayores los que suben conmigo, o son los menores, más los menores que, o los de mediana edad, a eso se refiere, ¿verdad? Señoras que vuelven del mercado, colegiantes, estudiantes, ¿verdad? Personas que van a trabajar, los universitarios de la UNO, esto quiere decir que un rubro de taxis, ¿verdad? De taxis que está cerca de la Universidad Nacional, por eso habla sobre universitarios de la UNO, ¿verdad? Luego dice, ¿quiénes me resuelven los problemas? O sea, los proveedores, las empresas de seguros, porque el taxi tiene que estar asegurado, gasolineras, taller mecánico, el banco, artista que pintó el colectivo, en este caso está hablando de colectivos, ¿verdad? Dice Ministerio de Transportes, ¿sí? Entonces, este rubro puede ser de taxis o de transporte. Si es taxi, sacamos este artista que pintó el colectivo, ¿sí? Y el viceministerio de Transporte. Pues el resto todito le va a taxi, ¿verdad? Y si es un rubro de colectivos, por ejemplo, si es una empresa de colectivos, el resto de las respuestas, ¿verdad? Corresponde a los colectivos, ¿verdad? Al rubro colectivo. Aquella persona que quiere emprender en el rubro, o sea, quiere comprar una flota de vehículos para transporte público, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad?
Muy bien. ¿Dónde buscamos? Bueno, perdón, aquí estamos. Muy bien, entonces esta es una tarea nada más, esta es tarea que ustedes van a hacer. Bueno, y vamos a concentrarnos en la tercera. En la tercera que habíamos dicho que se debe conversar. Entonces, primero cuando hacemos la idea de negocios, primero tenemos que olvidarnos de nuestra idea de negocio. O sea, en pocas palabras, no tenemos que hacer lo que nos gusta, sino lo que realmente el mercado necesita, el cliente necesita. ¿Está bien? Entonces, eso es primerito. Lo segundo, tenemos que buscar una necesidad que cubrir. ¿Sí? O sea, no tenemos que hacer nuestro producto porque se nos antoja nomás, sino que tiene que haber una necesidad para que quiera ser adquirido, ¿verdad? Luego dice conversar, para descubrir. Ese es el tercer punto. Bueno, ¿de qué se tratan las conversaciones? Como su nombre lo dice, conversar con los clientes, ¿sí? Tenemos que aprender a conversar con los clientes de tal manera, porque esa es la mejor manera de conocer a nuestro cliente y sacar todas las necesidades que él pueda necesitar. Muy bien. Y acá dice, no creas que descubriste algo si solo conversaste con 5 personas. No, hay que conversar con cada actor, ¿verdad? De interés relacionado, ¿sí? Con cada actor, ¿sí? Y tenemos por lo menos 15 personas dentro de cada rubro. Tenemos que hacer, ¿verdad? O sea, con proveedores. Si hay, por ejemplo, 7 proveedores, hablen con los 7 proveedores. Si hay, por ejemplo, con potenciales clientes 15, 20, hablen con los 15, 20 potenciales clientes, ¿verdad? Si hay, por ejemplo, en la parte de lo que es competidores, si hay rubros que están, por ejemplo, yo me quiero dedicar, qué sé yo, a una tienda de calzados, pues voy a visitar todas las tiendas de calzados más exitosas y voy a tratar de conversar con todos los vendedores, con los que están en el campo o con los que o con el jefe, no el jefe directo, sino el que esté ahí en el campo, el coordinador que esté en el área, en el campo, ¿verdad? Entonces, siempre tratando de conversar con la mayor cantidad de personas posible. Muy bien. Dice, luego de que hayas identificado todos los actores involucrados en tu sector, nos enfocaremos en conocerlos, aprender de ellos, investigarlos con el objetivo de encontrar cuál de ellos tiene la necesidad más urgente y recurrente. ¿Sí? Entablando un diálogo con otra persona, podemos validar nuestra idea de negocio, encontrar problemas y detectar las necesidades con las que cuentan nuestros potenciales clientes. ¿Cuáles son las preguntitas que podemos hacer, ¿sí? Para sacar información a nuestros clientes? Porque nosotros no nos podemos presentar como futuros emprendedores ni como emprendedores. No, si nosotros queremos hacer un estudio de mercado, ¿sí? Tenemos que, ¿cómo se dice? Mimetizarnos. Tenemos que hacernos pasar como si fuera que somos, ¿cómo se dice? Potenciales clientes, si no vamos a visitar un negocio, ¿verdad? Potenciales clientes y hacemos las preguntas correspondientes. O si, por ejemplo, estamos hablando con un cliente, tenemos que hacer un ratito porque me están pidiendo todavía para ser admitidos. Entonces, si estamos hablando con un potencial cliente, hablamos como si fuera que somos otros compradores más, ¿verdad? Entonces, estamos entablando una conversación. Entonces, ¿cuál es el tipo de pregunta que hacemos? Cuéntame la historia sobre cómo suele suceder esto. O, ¿me podrías decir cuál es tu experiencia con este producto? Por ejemplo, eso podría ser otra. Alguien que está comprando, te acercas de pasito y le preguntas, ¿verdad? A otro que está comprando, ¿verdad? Vos compraste ese producto, ¿qué tal te resultó? Cosas así, ¿verdad? Son preguntas que te pueden salir ahí en el momento, ¿verdad? Pero tienen que ser preguntas inteligentes, preguntas abiertas que le hagan hablar a la persona, ¿verdad? Eh, por ejemplo, acá el material nos dice, ¿verdad? Cuéntame la historia, cuéntame qué problemas te sueles enfrentar con esto, qué tan seguido te ocurre este problema, ¿verdad? ¿Cómo es que actualmente te enfrentas a ese problema? ¿Qué solución te gustaría que hubiera para ese problema?
Entonces, ir haciéndole hablar a la persona, ¿verdad? Entre pregunta y pregunta es recomendable siempre indagar más y más. Y siempre, o sea, varias veces, si se da la oportunidad, hacer la pregunta ¿por qué? Y cuando te contesta ¿y por qué? ¿Verdad? Siempre traten de sacar todo lo que se pueda. ¿Cuáles son los tipos de preguntas que se hacen en las conversaciones con nuestros competidores, con nuestros clientes y con nuestros proveedores, sobre todo con los clientes? ¿Sí? Son preguntas de tipo abiertas o cerradas. Abiertas son aquellas que no se pueden contestar con un no o un sí. Su fuerza estriba en solicitar información sobre emociones y pensamientos, ¿sí? O sea, con las preguntas abiertas, uno le hace hablar a la persona. Con las preguntas cerradas, uno le hace preguntas directas para que te responda con un sí o con un no. Por ejemplo, ¿te gusta este producto? Sí. ¿Tuviste una experiencia con ese producto? Sí. ¿Entienden? Entonces, esas son las preguntas cerradas, ¿sí? ¿Tuviste algún problema con el producto? No. Entonces, no hacer preguntas que se presten a con un sí o con un no. Esas son preguntas cerradas. Y las abiertas son las que hacen hablar justamente las que estuvimos viendo acá arriba, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo es que actualmente enfrentas esta situación? Por ejemplo, entonces la persona empieza a hablar, ¿verdad? O, ¿qué problema tuviste con este producto? Y después, ¿cómo querés que se solucione ese problema? ¿Cómo crees vos que se puede solucionar ese problema? ¿Verdad? Entonces ahí la persona empieza a hablar. No te va a poder responder con un sí o con un no. Muy bien, esas son las preguntas de tipo abierta y hay que hacer en una conversación preguntas del tipo abierto. Son 10:25 y hay personas que siguen pidiendo admitir. ¿Sí? Bueno, bueno, muy bien. Bueno, esta es una actividad que ustedes van a hacer, ¿verdad? Justamente esta es la actividad que ustedes van a hacer en la tarea, ¿sí? Después les voy a mostrar, ¿verdad? Si ustedes me permiten, un ejemplo para que entiendan, ¿verdad? Para que puedan hacer la tarea. Este es un plus que yo les voy a dar a ustedes, ¿sí? A mi grupo, a mi equipo, ¿sí? Muy bien, para que vayan entendiendo, más o menos. Guía para Justamente, la guía para buscar información en las conversaciones. Estas son como unas recomendaciones, ¿sí? Que se deben seguir cuando hacemos conversaciones con los clientes, ¿verdad? Lo más importante es evitar inducir las respuestas. Todo lo que nos expresan debe ser espontáneo, ¿sí? No tenemos que buscar inducir las respuestas. Tenemos que crear situaciones hipotéticas para cada tipo de actor para lograr recolectar la información que necesitas de vender. No, ¿qué necesitas? Ese de vender nada está de más. Entonces, crear situaciones hipotéticas para cada tipo de actor, en este caso competidor, cliente o proveedor, para lograr recolectar la información que necesitamos. Nunca tenemos que contar nuestra idea de negocio, ni tratar de vender. Conversar a una persona a la vez, no en grupo, y hazlo en persona, vía correo, vía correo. En caso extremo, usar chats, ¿sí? Puede ser vía correo, en caso extremo usar chat, pero lo mejor es hacerlo personalizadamente. Escuchar mucho, en cuanto más hablen, mejor. O sea, nosotros tenemos que hablar menos nosotros y escuchar más, para hacer las preguntas, ¿verdad? Pertinentes, ¿sí? Hacer las preguntas pertinentes, bien claras, bien concisas y esperar. Nos estamos quedando sin tiempo. Son y 30. Muy bien. Un momento, por favor.
Bueno, vamos a volver a conectarnos porque se me está colgando acá. Porque nos quedamos sin tiempo luego, ¿verdad? Un ratito voy a tratar de solucionar. De todas maneras, ya nos quedamos sin tiempo. Bueno, vamos a agotar nuestro tiempito, nos faltan 7 minutos. Bueno, entonces en síntesis, cuanto más hablemos, cuanto menos hablemos nosotros, hagamos las preguntas claras, concisas, ¿verdad? Y le hagamos hablar más al cliente, es mucho mejor cuando hacemos una conversación, ¿sí? Debemos tratar de recordar absolutamente todo lo conversado y que nos pueda servir. Porque como nosotros no podemos estar frente a la persona con un lápiz o con un papel y lápiz, porque no tiene que darse cuenta que estamos anotando, sino que tenemos que tratar de recordar todo, ¿verdad? Tenemos que guardar nuestra memoria. Si la conversación se desvía, síguele la corriente y pregúntales más, pues estás descubriendo cosas nuevas que no habías pensado antes. Muy bien. Entonces, estas son las pequeñas recomendaciones cuando hacemos unas conversaciones con nuestros actores relacionados, sean competidores, sean proveedores o sean clientes. Y sobre todo con los clientes, porque estudiando a nuestros clientes es cuando más se conoce nuestro mercado o nuestro rubro. Muy bien. Tenemos que identificar con quién conversar, ¿sí? Según la necesidad o idea que necesitamos validar. Identificar con quién conversar significa, ¿verdad? Ejemplo, asumimos el rol de interesados en nuestra idea e indagamos sobre el caso. ¿Escuchaste alguna vez sobre esto? Sobre el producto XX. Estoy buscando XX. ¿No sabes dónde puedo conseguir? La vez pasada vi en XX lugar. ¿Vos utilizaste eso alguna vez? ¿Verdad? Estos son tipos de preguntas que podemos hacerle a nuestros clientes, ¿sí? A nuestros clientes para saber, por ejemplo, algo sobre el producto o el rubro que estamos queriendo emprender. Yo les voy a mostrar después, en un ratito se nos va a cortar, así que yo en un rato, cuando volvamos les voy a mostrar un ejemplo de conversaciones, ¿sí? Con, con los clientes, por ejemplo, o sea, con los tres actores, con los clientes, con los proveedores y con los competidores. Sobre la calidad de la materia prima hablamos con nuestros proveedores, obviamente, ¿verdad? En este caso debemos tratar siempre de indagar qué tipo de materiales son los más llevados por nuestros competidores y el por qué, sin preguntar directamente por tal o cual competidor. O sea, no tenemos que decir, por ejemplo, supongamos, estamos en el rubro, qué sé yo, panadería, por ejemplo, y le decimos a nuestro proveedor, Guzpan, ¿qué materia prima es lo que más lleva? O por ejemplo, Roquipan, ¿qué materia prima es la que más lleva? No, tenemos que decir, por ejemplo, a nuestros proveedores, ¿cuál es la materia prima que más se utiliza? ¿Qué es lo que más? Ustedes no saben más o menos, o sea, indagar, ¿verdad? Ustedes no saben más o menos qué es lo que más sale en el rubro panadería. Entonces ahí los proveedores se empiezan a abrir, ¿verdad? Se empiezan a abrir. Y a contar. Muchos te quieren ayudar, ya se dan cuenta y te quieren ayudar y ya empiezan luego, ¿verdad? Y largan toda la información que vos necesitas, ¿verdad? Hay otros que son medio así desconfiados y te largan así medio a cuenta gota la información, ¿verdad? Muy bien. Identificar con quién conversar. Receptividad del producto o servicio, cuánto se vende, hablaremos con nuestros competidores. O sea, tenemos que ir hasta se está por cortar, hasta en los centros de atención. Dice, tenemos que irnos a hablar con nuestros competidores, pero no con los dueños de la empresa. Eso es algo importantísimo. Cuando nosotros nos vamos a una empresa o a una tienda o a un comercio para hacer conversaciones con nuestros competidores, nunca tenemos que ir con el dueño ni con el gerente, ¿verdad?
si es que este no es el encargado directo de vender. Por ejemplo, dice, pero no con el dueño de la empresa si es que este no es el encargado directo de vender. Sino tenemos que irnos con la persona encargada de las ventas, esa que atiende a los clientes todos los días. O sea, en pocas palabras, con los vendedores. Con los vendedores son los que nosotros tenemos que dialogar, porque son los que nos van a dar realmente la información. Ejemplo, dice, nos vamos como clientes interesados en realizar una compra. Podemos crear cualquier caso hipotético, como por ejemplo, que tenemos una familia numerosa y queremos realizar una compra grande. O al indagar sobre los precios, le decimos que vamos a volver y preguntamos si es que esto, si lo que venden mucho y si lo van a volver a tener en stock aún la próxima semana, ¿sí? Entonces, al saber si ellos van a tener, si se vende mucho y aún van a tener en stock la próxima semana, es porque ahí nos vamos a dar cuenta que si tienen en stock bastante, es porque es lo que más venden, ¿verdad? No debemos decir que nosotros deseamos vender lo mismo o lo estamos haciendo, debido a que normalmente los competidores no dan información real a los demás competidores por miedo a que se les roben los clientes, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que ir en forma disimulada, contar alguna historia, como que tenemos una familia numerosa, ¿sí? Y entonces queremos saber, pero decir, por ejemplo, ¿quién tienen tal cosa o qué es lo que más se lleva? En este caso, por ejemplo, la tendencia a la moda. Vos entras en un local y decís, ¿qué es lo que más se lleva actualmente en moda? De repente yo quiero renovarme y quiero actualizarme, ¿verdad? Entonces vas contando una pequeña historia, son mentiritas, ¿verdad? Pero son maneras de investigar qué es lo que más está llevando en ese rubro que estamos queriendo emprender. Así como dice acá el ejemplo, realmente podemos decir también que tenemos una familia numerosa y queremos adquirir en cantidad, pero para la próxima semana, porque por ejemplo ahora no tenemos todavía el dinero, ¿verdad? Pero van a tener todavía la próxima semana y te dicen, ah, sí, sí, eso se lleva muchísimo, pero ay, nosotros tenemos mucho en esto, te va a decir el vendedor, ¿verdad? Puedes regresar la próxima semana tranquilamente. Entonces ahí yo ya sé que esa empresa está vendiendo mucho de ese material, ¿sí? Y que tiene mucho en stock, ¿ok? Entonces son informaciones que nosotros vamos a ir adquiriendo. Muy bien, gente, vamos a desconectarnos y vamos a volver a conectarnos porque esto se va a cortar en contados segundos. Así que vamos a desconectarnos, gente, y volvemos enseguida. Pero rapidito porque tenemos que continuar, tenemos muchísimo que dar.